Pues, a ver, yo lo primero y fundamental que quiero es daros las gracias a todos, no por venir aquí, que también, sino por formar parte de la comunidad que se ha creado en torno al pensamiento de mi padre, en lo cual tengo algo que ver y eso es lo que vengo a explicar un poco por encima. Pero sobre todo daros las gracias. Ha dicho algo Juan Carlos que me ha parecido muy interesante. Has dicho que estamos aquí recordando a Antonio Escotado sin que él esté vivo, que ya es un mérito, pero quizá lo que más sorprende es la juventud de la audiencia, ¿no? Esto es lo importante porque suponemos que una persona de 60 años pues puede comprar ciertos libros, pero no tiene el recorrido que puede tener alguien de 15 años o de 20 años. Seguramente acabe comprándose toda la obra, si le gusta, ¿no? Lo que he hecho es meterme en el canal de YouTube y ver un poco las estadísticas de lo que podríamos llamar el fenómeno Escotado. Ya, es que no tengo esa voz, yo. Es que no... Joder, de verdad, ¿no se puede conectar algo? Para la emisión y el vídeo se va a escuchar bien, pero es para... Vale, pues a ver. Que se venga la gente para adelante. O veniros para adelante. Veniros para adelante. Veniros. Veniros. Rollito hippie, claro que sí. Estamos aquí. Asamblea Podemita, vamos. Esto mucho mejor. Mucho mejor. Aquí hay muchos sitios, aquí, ¿eh? Más cálido, más cálido. ¿Cómo promete esto? Mira la vasca, tío. Mira cómo viene. Así nos aseguramos de que nadie mantenga la distancia. La maldita absurda. Joder, qué voz, tío. Préstame esa voz, tío. Si pudiera lo haría. Muy bien, pues estábamos hablando y vamos a destripar un poco lo que podríamos llamar el fenómeno Escotado, ¿no? Antonio Escotado era un escritor de culto y bastante conocido, pero en esferas fundamentalmente académicas y bastante cultas, círculos intelectuales. Mi padre realmente nunca fue un bestseller. Lo que, como lo definen en Espasa, es long seller, que es parecido, pero no es lo mismo. O sea, digamos que bestseller es concentrado en poco tiempo, muchas ventas, y long seller es muchas ventas a lo largo del tiempo. Gracias a eso, Historia General de las Drogas ya creo que roza la edición 40. Se dice pronto, un libro de 1800 páginas. 3/4 partes fueron redactadas en la cárcel, en la celda de castigo voluntaria que pidió mi padre, porque parafraseando a Sartre, el infierno son los demás, en la cárcel sobre todo. Y entonces él se metió allí donde a la gente le castigan, él entró voluntariamente. Le daban la comida por debajo de la puerta y escuchaba todo el rato los cabezazos de sus compañeros de celda. Pero bueno, él parecía que tenía un objetivo muy claro y lo iba a cumplir, porque mi familia, también os puedo contar, aprovechando que estoy yo aquí, puedo contar cosas que nunca se han contado, sin ser indiscretos, pero por ejemplo, cuando entró mi padre en la cárcel, para la familia todo esto supuso, como os imaginaréis, no sé si alguno tenéis algún familiar presidiario, pero pues un desdoro totalmente, ¿no? Que mi tía Maruja, me acuerdo que le contaba a mi padre: ¿qué has hecho con el apellido, Antonio? ¿Pero qué has hecho, por favor? Y entonces él dijo: tranquila, tía, que saldré rico y famoso de la cárcel. Bueno, no salió rico del todo, pero sí que cierta notoriedad adquirió, ¿no? Con Historia General de las Drogas, que era un problema enorme en aquellos 90, que ponía engánchate a la vida. Todos tenemos la imagen del gusano nasal. A ver quién se la olvida, ¿no? Bueno, yo lo que os quiero contar es un poco lo que sucede en los últimos años de Antonio Escotado, y por lo que yo creo que gran parte estáis aquí, que a lo mejor me equivoco, también me podréis corregir allí, pero a lo mejor hace 5 años, donde había una persona que conocía a Escotado, ahora hay 10,
No lo sé, pero gente de lo más variada. O sea, un azafato de vuelo o un mecánico, gente que no te lo podrías imaginar. A mí me interpela y me dicen, no tendrás nada que ver. Hasta la propia policía. Bueno, entonces, retomando lo que estaba hablando de Juan Carlos, de la audiencia joven y el fenómeno escotado, me he ido a las estadísticas de YouTube y fíjate, no te podrás creer, Juan Carlos, que algo así como 3.500 personas tienen entre 13 y 17. 13 y 17 años. Significa un 0,3 de su canal. Es poco, pero es bastante. El siguiente porcentaje es el de 25 a 34 años, con un 23,6. O sea que ya hasta los 34 años es un 24%. Luego ya de 35 a 44 un 20,6, de 45 a 54 un 14,4 y de 65 para arriba un 10%. Muy bien. Yo cuando empiezo a trabajar con mi padre, hace 5 años exactamente, yo me basaba en el último porcentaje. Un 10,8. Realmente gente mayor, gente muy adulta era la que le conocía. Bueno, a lo mejor le podían conocer, pero leerle, realmente le habían leído personas de la universidad y relacionadas con el mundo académico, ¿no? ¿Qué pasa con Escotado estos últimos años? Bueno, pues pasa que él se enfada con su editor de toda la vida, tienen un desencuentro y en el tomo 3 de Los enemigos del comercio le abandona. O bueno, se separan. Y a mí me cae la sugerencia, me mira así mi padre y dice, hijo, creo que ha llegado tu momento. Y yo, no me digas esto. Y me dice, sí, tienes una oportunidad. Y la oportunidad era ser el editor del tomo 3. Estamos hablando de una obra posiblemente sin parangón en cuanto a bibliografía en los últimos años. Yo no he visto una bibliografía como la que tienen Los enemigos del comercio. Editar el tomo 3 no suponía leerse el tomo 3 y releérselo y revisarlo, no. Suponía saberse de memoria el 1 y el 2 para empezar con el 3. Bueno, ni que decir tiene que fue una labor ímproba, pero muy satisfactoria. No he venido aquí ni mucho menos a echarme flores, sino a echárselas a él por haber confiado en mí para haber editado ese tomo que, bueno, toda la obra de Antonio Escotado, que supera las 20 obras, estará en unas 25 o 28 obras actuales, que habrá más. Pues varían desde un tono más o menos asequible hasta un tono absolutamente inasequible, como por ejemplo en Realidad y Sustancia. Si hay alguien que se haya leído ese libro aquí, puede levantar la mano. ¿Sí? Ole, ¿entero? Joder. Bueno, ¿también? Vale. ¿La primera edición? Vale. ¿Cuánto tardaste? Ah. Vale, ya lo sabía. Bueno, Realidad y Sustancia es un tratado de metafísica que mi padre me contaba que una vez tuvo un sueño y es que se despertaba y le estaba apuntando un revólver en la cara diciéndole, ese revólver que hablaba, le decía, te vas a quedar sin memoria, Antonio, te vas a quedar amnésico. Y no es por eso que fundase Amnesia luego, sino que directamente él se escribió este libro por si alguna vez se le olvidaba el mundo. Así me lo decía. Y bueno, es un libro de metafísica pura y dura que habla sobre Dios, alma y mundo, que son los 3 temas que toca esta asignatura. Y bueno, es el único libro que yo no he podido leer, pero os animo a ese desafío, a quien pueda. Yo me baso más en el resto de libros. El primer libro que yo leí de mi padre, que ahora vosotros tendréis la oportunidad de leerlo en Navidades, porque va a salir, fueron sus unidades didácticas, las cuales recomiendo encarecidamente, pero las recomiendo de manera vana porque no se puede encontrar el libro. O sea, todavía ahora os lo recomiendo sin que haya salido a la calle. Aquí lo que hace es una historia de la filosofía. Todos los filósofos acaban haciendo una historia de la filosofía. Pues la van cambiando con los años, a medida que van adquiriendo conocimientos. Este libro, que se va a llamar Filosofía para no filósofos, saldrá estas Navidades y pues cuenta desde los presocráticos hasta hoy.
Bueno, ese libro está muy bien. Os cuento también como anécdota, el segundo libro que me leí suyo fue Rameras y Esposas, pero no me lo leí, me lo tuve que escribir, porque yo suspendía lengua en octavo de GB y me dijo, hijo, pues está muy claro lo que tienes que hacer, escríbete Rameras y Esposas. Y yo, pero es una broma. No, no, no es ninguna broma. Y todos los días te organizas, vas a estar aquí un mes y medio, estás 2 horitas escribiendo. Bueno, pues me lo escribí y le doy gracias cada día porque no he vuelto a tener una falta de ortografía. Y entonces lo que aprendí con ese libro realmente no fue mitología, sino gramática. Entonces, yo lo que veía es que mi padre era una persona muy inteligente y que tenía una memoria prodigiosa, que realmente no era común. También recuerdo como anécdota leer Cándido de Voltaire y decirle, padre, estoy leyendo esto, ¿qué tal? ¿Lo conoces el libro? Y me dice, ya me dirás qué te parece lo que dice Pangloss en la penúltima página. Y yo, ¿qué? Y claro, era un libro que había leído él hacía 30 años y yo lo tenía en las manos y no pronunciaba bien el nombre de Pangloss, en cambio él sí, ¿no? Esa memoria prodigiosa a mí me animó a decirle, padre, dime lo que hay que leer, ayúdame, enséñame. Y bueno, me escribí yo, me dictó un listado de libros. Y ese listado de libros, cuando lo completé, me lo volví a ampliar y lo volví a leer. Y yo creo que ahí se quedó la cosa. Es un listado que lo tengo grabado a fuego, que de alguna manera también pondré en la emboscadura para que lo veáis. Entonces, mi padre no era partidario de leer los clásicos porque fueran clásicos, sino leer las fuentes primarias cuando realmente valía la pena. Me acuerdo cuando le dije, pero me leo la Divina Comedia, y me dice, ni loco, hijo, por favor, no te leas la Divina Comedia, que eso es un rollo. O Crimen y Castigo de Dostoyevsky, me dijo, no, léete Leyendas del Subsuelo, que es un trocito, un libro muy pequeño, pero bastaba para conocer el estilo de Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Entonces, vamos poco a poco yo voy leyendo su obra hasta que me llega de sopetón esta oportunidad de ser el editor del tomo 3, que es algo realmente un regalo envenenado en el sentido de que podía defraudar a mi padre y con ello a mí mismo, o al revés, podía hacerlo bien y continuar. Gracias a Dios sucedió esta segunda parte y entonces yo me acuerdo cuando llegaba a casa y decía, ¿qué tal, hijo? ¿Tienes alguna corrección? Y decía, mira, pues sí, tengo 42 de estos 3 capítulos. Y me decía, sí, pues bueno, siéntate, hijo, y vamos a ver quién es más ignorante. Y entonces el proceso era un poco arduo, pero de esas 42, pues mira, me pasaba 18 o 14, que para mí ya me parecía todo un triunfo. Espasa realmente me pagaba no para corregir a Antonio Escotado, sino para traducirle al castellano. Entonces la idea era hacer el libro que tuviera un poco de atracción comercial, por así decirlo. Mi padre siempre decía que él hubiera escrito lo mismo que escribió, hubiera vendido un libro o 10.000. Yo siempre le dije que es una revolucionaria manera de entender la relación con el cliente. Esto hago lo que quiero hacer independientemente de lo que opine quien me lo va a comprar, ¿no? Bueno, está claro que era un caso singular de memoria, de dedicación, de estudio. Como medio en broma, medio en serio, yo le decía, padre, tampoco tienes tanto mérito, pues no sabes hacer otra cosa. Realmente lo que sabes es estudiar como un loco, pero a ver, ¿dónde está la oficina de correos? Entonces le salía humo, ¿no?, por la cabeza. Realmente hay gente, creo que Juan Ramón Jiménez también, escritores o pensadores que están muy metidos en su mundo, luego el mundano no les interesa absolutamente nada. Y pues gestiones como puede ser ir a comprar el pan o llamar al fontanero, pues él se le podía hacer un mundo, pasarse semanas buscando el teléfono del fontanero. Entonces estamos hablando de la aproximación que tuve a su obra cuando llegué en el tomo 3, pude editarle y ahí yo me di cuenta de que eso era una fábrica de tweets. Lo que pasa
es que Antonio Escotado utiliza a lo mejor una frase de 6 líneas cuando lo que realmente quiere decir está en una línea, concentrado, ¿no? Lo que pasa es que hay que vestir al muñeco y explicarlo bien. La cuestión es que nunca vamos a cambiar el estilo de Antonio ni vamos a enmendarle la plana, pero sí podíamos sintetizarlo, sí podíamos resumirlo, sí podíamos utilizar un lenguaje que fuera idéntico en cuanto al mensaje, pero mucho más cercano en cuanto a la captación de ese mensaje. Os veo a todos los que estáis aquí y hay que distinguir entre lector de Escotado y visualizador de vídeos de Escotado. ¿Vale? Entonces, hay gente que se la entiende mejor que se la lee. Se la entiende mejor cuando habla que cuando lee. El caso de mi padre, yo creo que podría encajar aquí, aunque se le entiende bien cuando escribe, pero es cierto que reviste cierta complejidad. Como decía Juan Carlos, no hay una frase que no tenga sentido por sí misma. Se podía pasar una tarde entera buscando la rima sonante que, como bien dices, está relacionada con el solfeo y con el oído interno, ¿no?, que tenemos cada uno. Era un verdadero friki del vocabulario, por así decirlo, de las composiciones más complejas y de no escribir por escribir, sino escribir siempre con mensaje. Bueno, cuando yo tengo el tomo 3 a las manos, estoy leyéndolo, digo, pero esto se puede llegar a muchísima más gente, padre. Me dice, ¿cómo? Y le digo, pues mira, yo creo que si abrimos unos perfiles en Twitter, en Facebook, en YouTube, pues a lo mejor tiene predicamento. Bueno, hoy tenemos 175.000 seguidores en YouTube. Nos llegó la placa desde Estados Unidos. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién le iba a decir a Antonio Escotado que iba a tener una placa como youtuber destacado? Es lo que le faltaba. Bueno, al final estaba como loco por esto. O sea, era un ávido consumidor de redes sociales. A él le encantaba la cercanía que se establecía con el lector, de tal manera que si tú tenías una duda, me la decías a mí, yo se la decía a él, y en 2 minutos estaba respondida esa duda. Realmente él decía que Internet tiene una trascendencia, una importancia equiparable o superior al dominio del fuego, o la invención de la rueda. Para él era el conocimiento en sí. El mayor regalo que recibió el ser humano es Wikipedia, por así decirlo. Y es cierto, acordaos de cómo hacíamos, a mí me cuesta recordar cómo vivíamos sin Internet, ¿no? Cómo hacíamos trabajos para la universidad. Me cuesta creerlo y fue antes de ayer. Poder poner un nombre y que te salga un artículo como nos sale en Wikipedia de todo, ¿no? Pues no sé, este micrófono o de este material, lo que sea. Mi padre lo que era un verdadero yonki del conocimiento. Entonces él le daba igual si el conocimiento era estudiar de qué está hecha esta funda, este plástico, o cómo es las juntas que recubren el cohete del Challenger, por qué se quemó en el aire. Da igual. O sea, Antonio Escotado era un verdadero adicto al conocimiento y a las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Pues las fuentes primarias se entiende, ¿no? Se sobreentiende, pero casi nadie lo aplica. Luego, si tú quieres saber de Aristóteles, ¿por qué no te vas a Aristóteles en vez de leerte alguno de los 50 exégetas que tiene? Porque es más cómodo leerse al exégeta. Sí, Aristóteles es más difícil, es español, la traducción obviamente, bastante antiguo. Vamos, por comodidad muchas veces no vamos a las fuentes primarias. De hecho, esto es palmariamente manifiesto en el tema del Capital, el libro de Marx, que antes hablaba también con Juan Carlos. Se deben cortar con los dedos de una mano la gente que ha leído el Capital. De verdad. Pero ni Mao, ni Stalin, nadie ha leído el Capital. Bueno, mi padre se lo leyó. Y Engels se lo leyó. Engels sí. Y también lo escribió. Y lo subvencionó. Bueno, pues para poder criticar una cosa hay que saber de esa cosa. Mi padre, otro de sus puntos fuertes, creo, de su pensamiento, era cambiar de idea.
darle a la gente argumentos para poder cambiar de idea sin vergüenza. ¿Cómo lo decimos? Imagínate que yo he sido comunista toda mi vida y ahora dejo de ser comunista porque me parece mucho más lógico ser conservador. Bueno, pues esto, si lo pensáis bien, hay muy poca gente que lo haga. Y gente que lo haga públicamente y que reconozca que estaba equivocado. Escotado llegó a decir en un programa de Quintero que hasta el orgasmo era una nimiedad comparado con la sensación que le producía en el cerebro cambiar de idea. Estos cambios de ideas era lo que permitía ver que era un ser superior a la media, porque el movimiento implica pensamiento. Es más fácil estar quieto y no cambiar de opinión que moverse y cambiar de opinión. Digamos que la gente que tiene una opinión trata de leer cosas que apoyen esa opinión. No trata de leer cosas que la desacrediten. Bueno, esto es así, menos en el caso de mi padre. Mi padre iba directamente a aquello que hipotéticamente le desacreditaba para ver si era verdad o no era verdad. Bueno, volvamos al tomo 3 y a las redes sociales. Hago la prueba, me acuerdo ahí en el sótano de su casa, me acuerdo de tener un seguidor, 10, 100, 1000, 10.000. Y claro, no es que tuviera éxito, es que era un pelotazo. O sea, realmente creció como la espuma. YouTube igual, no solo en España, sino en todo el mundo. Mi padre habían los poderes fácticos, por así decirlo. Era un ser incómodo, lleno de malditismo, que las autoridades, pues bueno, podrían estar con la boca pequeña, sabían que era muy listo, pero nunca, jamás le querían cerca. En sentido que si hay una persona que trabaja mucho y los que están alrededor están acostumbrados a no trabajar mucho, lo que tratan es de echar a esa persona, no de ponerse ellos a trabajar también mucho. Entonces, mi padre en la universidad, con 65 años, le dieron una patada en el culo y le dijeron, vete a casa que ya no vales para nada. Con 65 años. Él solo tenía más obra que todo el departamento de sociología junto. Pero eso no importó. También cuando se presentó a las cátedras, yo estuve en ese tribunal, se deshacían elogios hacia él. Y luego le dieron 7 ceros. Uno detrás de otro. 7 ceros. Yo creo que tampoco es para tanto, ¿no? O sea, algo sabría, un 1, un 2 al menos. Bueno, 7 ceros, lo que demostraba que el tribunal estaba conchavado y que estaba prevaricando. Obviamente es un delito muy gordo esto en la universidad. 7 ceros. Bueno, pues esa gente que le dio 7 ceros, ahora, gracias a Dios, existe la justicia poética. Estos de los 7 ceros van a ver todos los días la estatua de mi padre cuando pasen y vayan a trabajar. Está bien eso, para que se acuerden de lo bien que le calificaron. Entonces, ¿por qué le van a poner la estatua? ¿Sabes cuál es el epitafio, Juan Carlos? Te va a gustar. Dice, quiso ser valiente y aprendió a estudiar. Lo dejó él puesto. Impersonal, ¿eh? No quiso ser valiente y aprendió a estudiar. A Begoña le ha gustado mucho porque cree que puede ser, es un mensaje que espolea a la juventud a estudiar y realmente es una frase muy pro universidad, pro estudio. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a poner esa estatua? ¿Por qué vamos a...? Pues en parte por las redes sociales. Gracias a Dios, el experimento de meter a un filósofo, no un filósofo cualquiera, sino un filósofo experto en metafísica, en Twitter, en Facebook y en YouTube, para sorpresa de todos, no es que fuera bien o mal, sino que fue un éxito y lo sigue siendo. Y ahora vamos a ir más allá. Obviamente también se ha hablado antes del legado aquí, lo ha dicho Luis, que no sé dónde está Luis. Ah, Luis. ¿Qué es el legado escotado? Joder, son todas sus obras. ¿Y qué hacemos con todas sus obras ahora? ¿Os podéis creer que no está traducido? No está traducido a ningún idioma.
hay pequeños conatos pues de la historia elemental de las drogas, hay algo, pero enemigos del comercio, nada, de caos y orden, nada. Entonces ahí hay una labor que yo asumo voluntariamente y encantado con el resto de mis hermanos de tratar de difundirle. Y aquí os apelo a todos vosotros, que sé que me estáis ayudando muchísimo, por eso he empezado dando las gracias a toda la comunidad de emboscados, que estamos consiguiendo que el pensamiento de Antonio Escotado se capilarice en la sociedad y vaya penetrando en escenarios que antes ni se le esperaba ni se le había visto. Escotado tiene frases para el portero, para el policía, para el empresario, para el obrero, para el futbolista. El pensamiento de Escotado es el filósofo de la libertad. Nunca se le ha encasillado, pero ya va siendo hora de que se le encasille. Él era una persona que rehuía de estereotipos, ¿no? Igual de ideología que no tenía. Pues bueno, es un filósofo. ¿Filósofo de qué? Si filósofo, Platón era de las ideas, Hegel era del espíritu, Escotado es el filósofo de la libertad. Y así es como tenemos que verle. La libertad como antídoto contra una letanía de males que acosan al ser humano. No solo el miedo, sino pues cantidad de problemas individuales y colectivos se solucionan amando a la libertad. Él era un defensor de la libertad y el exponente que tenemos en la sociedad que ha llevado esto hasta sus últimas consecuencias. Hablo de sus últimas consecuencias porque no es lo mismo hablar de la libertad cuando has estado en el talego un año que cuando no has pisado las inmediaciones de un centro penitenciario. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vale. No es lo mismo hablar de drogas cuando has probado 500 drogas que cuando no has probado ninguna. Pues Escotado también había probado esas drogas. Digamos que estaría el filósofo de salón, el filósofo de biblioteca, el filósofo de universidad y luego Antonio Escotado. También decía antes algo, Luis, creo que es, di lo que haces y haz lo que dices. Entonces mi padre trataba de llevar a la realidad sus ideas mentales. Por ejemplo, si tú quieres luchar por la libertad, pues no basta con que te pegues con el folio todas las mañanas. Desafíala. Y sobre todo, otra frase suya era, aquel que obedece una ley injusta es cómplice de ella. Entonces, bueno, con el tema del COVID nunca se puso ni la mascarilla ni nada. Él era muy antigregarismo, ¿no? Pero digamos que Escotado refrendaba con la práctica lo que había expuesto con la teoría. Esto es lo que le diferencia radicalmente del resto de pensadores. Y pagar por ello. Él decía, pago con gusto el peaje de la independencia. Pero claro, ese peaje en la independencia que te ha llevado a no ser ni siquiera emérito en la universidad. O sea, no has tenido padre, o sea, todavía no has terminado de pagar la hipoteca. Esto es todo por la libertad. O sea, realmente cuando buscas el camino difícil, el camino diferente al de la masa, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Antonio Escotado las asumió siempre con una sonrisa y hablamos de una figura irrepetible y única. Y yo no lo digo porque sea su hijo, de verdad que puedo estar en cierta manera influenciado, pero me lo he planteado muchas veces si realmente la visión que yo tengo de él es parcial por ser su hijo, ¿no? Pero a medida que voy conociendo gente que conoce su obra y lo voy contrastando, me ayudan a convencerme de que no estoy equivocado. O sea, realmente desde Ortega y Gasset, ¿qué filósofo ha habido así con esta contundencia, con esta obra, con este nivel de influencia? Bueno, ha habido algunos. Podemos hablar de Sabater, podemos hablar de Bueno, podemos hablar de Zubiri, podemos hablar de algunos, pero digamos que Escotado no se le puede comparar a Gustavo Bueno, se le puede comparar a Ortega y Gasset, básicamente porque no había redes sociales en su época, ¿no? Pero la importancia que estamos hablando aquí es la influencia que ejercía esa bendita cabeza sobre todos nosotros. Ahora no está,
pero su influencia sigue, permanece. Y yo me atrevo a decir que va a crecer y se va a hacer más grande y va a colonizar los 4 costados de este mundo. Pero para eso necesito la ayuda de todos. No ayuda, es simplemente el apoyo. Y que hagáis lo que estáis haciendo, que es simplemente leerle, escucharle, reflexionar sobre lo que dice, criticarle si no estáis de acuerdo. Pero entre todos yo creo que podemos hacer un mundo más libre si nos tomamos al pie de la letra lo que él dice. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero las redes sociales han sido un éxito. ¿Os doy algún dato más? Desde que se abrieron las redes ha tenido 19 millones de visualizaciones. 19 millones. El segundo país, o sea, en España solo es un 49% de su audiencia. El resto viene ya de Buenos Aires, Argentina, México, Estados Unidos y Colombia. Donde ahora mismo vas a una librería y no hay un libro, Antonio Escotado, ahí. ¿Por qué no lo hay? Porque van a llegar todos de golpe ahora y los vais a llevar vosotros. Bueno, entre todos lo vamos a conseguir y vamos a tratar de no de hacerle un favor al viejo, sino de hacernos un favor a todos, en el sentido que muchas de sus palabras tienen una verdad intrínseca que escapa al gusto de una persona o a la inclinación de una persona por este pensamiento, ¿no? Lo que Escotado dice, hay cosas que es que da igual, es que seas de Vox o que seas de Podemos. Tienes que decir, ok, o sea, esto es verdad, esto me lo creo, porque no es una opinión, es un hecho. Escotado no tenía opinión, realmente, al final de su vida, sobre todo cuando ya manejaba el caudal de datos que tenía en la cabeza y me decía, hijo, me parezco más a un espectro que a un ser humano, ¿verdad? Y yo, sí, un espectro cultural que allá por donde pasase absorbía el conocimiento que había cerca y luego lo vertía sobre los demás. Escotado está vivo, está muy vivo y está vivo gracias a vosotros. Y a toda la gente que está por venir y que vamos a compartir con ellos que nos gusta este autor. Y ahora que estoy aquí, yo simplemente, básicamente os quería dar las gracias, comentaros lo de las redes sociales, que también van las gracias unidas, porque sois vosotros esos miembros. Y también, no quiero ser pesado, sabéis que ahora hay una jarana buena, que viene otro hermano, que no sé si está por aquí. Ahí está. Y nada, me gustaría que con toda la tranquilidad y toda la libertad del mundo me preguntéis lo que os apetezca. Y sabiendo que yo hago trampas porque vivía en casa de Escota. Entonces tengo cierta información que a lo mejor otra gente no tiene. Entonces, bueno, si se me ocurre algo feliz lo diré, pero mientras tanto, pues me gustaría que vosotros, si tenéis alguna duda o alguna cuestión, os la respondo. Sí, vamos. Además de internet, ¿qué inventos le fascinaban a tu? ¿Inventos? Sí, además de internet. La motosierra. Era un leñador avezado. Una de las cosas que también me transmitió fue lo de cortar leña y tenemos en casa siempre unas sierras de hoja sueca que él cortaba por un lado y yo por otro. Y nos peinábamos el monte, y pues, de árboles muertos, por supuesto. Pero a él le causaba mucha satisfacción calentar el hogar con el sudor de su frente. Es algo que os invito a todos, si tenéis algo cerca, da mucha satisfacción ir de leñas. Esto le sorprendía mucho a la motosierra, pero si me dejas pensar algo más, seguro que algún otro ingenio le podría... No sé. Pero no era una persona muy friki de los gadgets, por así decirlo. Él le gustaba la tecnología, pero también la apabullaba. Por ejemplo, no tenía móvil. Él lo veía algo infernal. O sea, decía, pero hijo, ¿cómo puedes tener esto y tal? Que suena. Y dice, además, hay que cargarlo.
Yo tengo una linterna, hijo, que hace 5 años que no la cargo. ¿Y tú por qué lo cargas cada rato? No lo entendía, realmente ahí se le escapaba. Pero vamos, lo que sí que era una persona que estaba convencida de que nunca se había vivido mejor que vivimos ahora. Y aunque nos parezca una broma esto que acabo de decir, con la que está cayendo, es verdad. O sea, en sentido que ahora mismo, desde que empecé esta frase, esta charla hasta que he terminado, hay varias decenas de personas que han salido del umbral de la pobreza en África. Esto no lo demuestro yo, sino Steven Pinker en el libro, que también lo has mencionado tú antes, ¿no? Este es el mejor de los mundos posibles. Cuesta, los idealistas, los románticos, los resentidos, los ofendiditos, toda esta gente quiere vivir en otra época. Ojalá un mundo sin internet. ¿Quién quiere vivir en un mundo sin internet? No sé, mi madre lo quería, os lo juro, decía, yo hubiera preferido, hijo, vivir en el siglo XIX, cuando se morían 4 de cada 10 niños que nacían. ¿Esa época querías vivir, mamá? Pues sí, pues muy bien. Es un poco extraño, pero él como era muy proclive al cambio, le gustaba el movimiento, ese paso de la potencia al acto, que es como Aristóteles define el movimiento. Mi padre no podía parar de moverse. ¿Qué decías? Esta pregunta, créeme que me la han hecho varias veces. Y os cuento, así a bote pronto, que ¿tú qué crees que es el hijo de Antonio Escotado? ¿Estrés? Ajá. Si ya los tengo personalmente, pues tener ahí un ojo encima. ¿Y qué más? Y una suerte. Pues exactamente, me has quitado las palabras de la lengua. Digamos que por un lado eso de estrés yo lo llamaría responsabilidad, en sentido que, a ver, yo no hablo de Antonio Escotado como un padre, hablo de Antonio Escotado como un maestro. No se puede ser un super crack en algo y un super crack en otro algo y otro super crack en lo otro. O sea, la vida es una balanza. No puede ser un 10 en fútbol y un 10 en fontanería. No puedes. O sea, estamos limitados. Entonces, digamos que Antonio Escotado era un padre sui generis, muy especial, pero ante todo era un maestro y un maestro muy especial. Por el lado de padre, creo que no hay nada en particular que ensalzar como algo imitable. O sea, digamos que nunca te llama por tu cumpleaños para felicitarte. Ese tipo de banalidades, ¿no? Para él jamás se plegaba a los convencionalismos, ¿no? Si un hijo le decía, papá, estoy muy enfadado porque no me has llamado por mi cumpleaños ayer, pues a lo mejor te retiraba la palabra un tiempo, o sea... O luego cuando le dices que suspendes en lengua, pues a mí me dijo, escríbete este libro. Bueno, al principio sonó muy raro. Luego hubo una vez, te lo cuento como anécdota, lo he dicho alguna vez también, que me dejó sin comer porque no me había leído la vida de Tiberio y Cayo Graco. Con 16 años, en español antiguo, de Plutarco. Bueno, la cuestión es que teníamos una casa alquilada que tenía una llave en la nevera. Yo no sé si habéis visto alguna nevera con llave, pero da miedo eso, una nevera con llave. Bueno, la cuestión es que la nevera estaba, pero yo le dije, no, padre, no me lo voy a leer, me niego. Y me dijo, sí, pues no comerás. Yo me fui corriendo a casa de mi madre porque estaban divorciados. Volví, la miré, mamá, mira lo que me ha dicho, tal, y me dijo, toma, come. Y ahora sube a leer. Y yo, no. Pues mira, hoy recuerdo que las reformas agrarias que emprendieron este par de hermanos. Y
Le doy las gracias encarecidamente por esa extraña manera de educar a sus hijos, pero en mi caso muy satisfactorio en cuanto a cultura se refiere, todo se lo debo a él. En ese sentido he tenido una de las suertes más grandes que hay, porque mi padre no es que te dijera, sí, lee a Dante, no, léete esto de Dante. ¿Por qué? Porque yo me lo he leído todo. Y esto, léete esto. O sea, realmente me permitía pues separar la paja y era en ese una suerte y una gran responsabilidad. Yo no sé si tú te haces yonki, sales en los periódicos, pero yo creo que sí. Entonces caería la reputación de mi padre, caería todo, o sea, en cierta manera somos un poco un experimento suyo, en el sentido, pues, en mi casa el tema de las drogas, para nada. Mi padre hizo una apología de ellas, nunca, en casa, pero para nada las escondía tampoco. Esto es lo que suelen hacer el 99,9 familias, ¿no? Bueno, el experimento le ha salido bien y no hemos pasado ninguno por el proyecto, hombre. Y creo Dios nos libre y creo que no vamos a ir por allá. O sea, que bien. ¿A quién admiraba Antonio Escotado? Ya no solo quizás alguien histórico, sino quizás alguien ya de nuestra época, alguien que esté... A cualquier persona por su economía en el pedir y su generosidad en el dar. Esto es lo que él decía. Yo admiro a la gente que es generosa dando y económica pidiendo, hijo. Escotado, mi padre sentía una profundísima soledad, en el fondo, ¿vale? Y tenemos un diario que me habéis preguntado ya 3 o 4, lo digo aquí públicamente, que lo sepáis. El diario existe, el diario va a salir, está bajo 4 llaves y saldrá, ¿vale? Pero cuando llegue el momento. Entonces, en este diario lo comenta también. Una soledad tremenda. Tenía amigos, él era hijo único y luego ha tenido 6 hijos. Se convirtió en un patriarca, el hijo único. Él admiraba mucho a sus padres, con los que no tuvo la oportunidad de compartir todo el tiempo que hubiera querido, porque fallecieron cuando él era joven relativamente. Él estaba en Ibiza y ellos fallecieron. De hecho, es con la herencia con lo que monta Amnesia. Y él admiraba a sus padres por el amor que le habían dado y lo poco que le habían pedido, volviendo a la premisa, y a cualquier persona que diera antes de pedir. O sea, antes de pedir, da. La vida, el tema de la reciprocidad, la ley de la reciprocidad en casa era llevada hasta el extremo. Sentido de te doy porque has dado, o te doy porque diste. Es que si no, no te doy. O sea, la meritocracia, el tema de ganarse la admiración y el respeto de mi padre, te lo podías ganar siempre que hubieras trabajado el doble de lo que él esperaba que trabajaras. En el sentido que, ¿a quién admiraba él? ¿A quién respetaba? A la gente de la que él aprendía o obtenía cosas, conocimientos. O sea, realmente mi padre no tenía un rasero por el yo solo me llevo con gente así, asá. ¿Qué va? Yo he estado de copas con Pablo Iglesias y con Albert Rivera. O sea, que es que da igual. No importa el carné que tengas. Él admiraba profundamente a Carlos Moya, que es su mejor amigo. Luego otro amigo que tuvo se llama Pablo Fernández Flórez, que le admira tanto que creo que le ha dedicado 8 libros. Y admiraba a la gente que le aportaba, básicamente. Él lo que no soportaba era el fan. El cobista, lo llamaba él. El que le daba coba porque sí. Y bueno, prefería estar solo que mal acompañado. ¿Y crees que esa soledad, que yo lo he escuchado en alguna ocasión, era también dada por estar tan cerca de la realidad, por hacer esa apnea hasta la profundidad de la verdad y encontrarse allí solo? En esa profundidad no creo que sus pesquisas a la hora de estudiar fueran lo que le provocaba la soledad. Creo que la soledad de mi padre estaba provocada porque no encontraba semejantes. Realmente él estudiaba, para él no era un esfuerzo estudiar, era su razón de ser. Entonces eres un tío muy raro, papá, ¿sabes? Si tú cuando tienes un rato libre lo que te dedicas es a estudiar, pues no me extraña, estés solo. Y yo estoy con mis amigos. Entonces, realmente
Pues sí, la soledad que tenía era algo muy característico suyo. Y bueno, una cosa antes de que alguien haga otra pregunta, quiero decir, y me lo he apuntado antes, la última lección de mi padre, la última, y aparte nadie sabíamos, no estábamos seguros cómo iba a acabar toda esta historia. No sé si habéis leído Los penúltimos días de Escotado, el libro que sacó Ricardo Colmenero del Mundo. Bueno, que sepáis que se llama Los últimos días de Escotado al principio, y lo conseguí cambiar una semana antes de que se imprimiera por Los penúltimos, porque ya lo estaban matando en el titular. Ya sabéis cómo es el mundo un poco, ¿no? Pero la cuestión es que ahí lo que demuestra mi padre es una entereza ante la muerte sin parangón. Yo no he visto nada parecido. Es decir, citarse con ella como un torero en el albero. Se cita con el toro y le dice, venga, ven, que te estoy esperando. Así se pasó los 2 últimos años, haciendo quites a la muerte. Y su última lección fue esa. Para mí, realmente no sabíamos qué podía pasar con Antonio Escotado. Si al final nos íbamos a acordar de él como a Raval, haciendo el ridículo en un programa de Dragó, ¿no? Y que decía Raval, ojalá la gente un 10% de los que me recuerdan ese programa hayan leído mi obra. Entonces, Escotado, cuando tienes una gran cabeza, también es una gran responsabilidad, y no sabíamos qué iba a pasar. Y lo que puedo decir aquí y ahora, y todavía no se ha cumplido un año su fallecimiento, es que ejecutó a la perfección y con la máxima capacidad posible lo que había previsto, que era A, no ser una carga para los demás, B, poner yo fin a mi vida, no ese señor con sotana blanca. Y realmente lo hizo. Y a ver, cuando todos nos vamos a morir en esta habitación, es obvio, ¿no? Pero ¿quién nos vamos a morir con miedo y quiénes no? Eso ya no estamos tan seguros. ¿Quién de esta habitación va a decir, venga, querida Parca, te estoy esperando porque estoy deseando descansar? Tengo la sensación de haberlo dado todo. Y usted dice que si me trasplanta el páncreas puedo vivir un año más. No, déjelo, por favor. Yo quiero calidad de vida. Mi padre al final ya no podía escribir. Es como porque tenía un Parkinson y ya se le iba un poquito y cada vez un muchito. Es como si a Paco Lucía le quitas la guitarra. No tenía sentido. Su vida solo podía ir hacia abajo, languidecer y languidecer patéticamente. Y esto es lo que él se negaba. Y ciertamente yo se lo agradezco y me imagino que toda la gente que le quiso mantuvo la elegancia hasta el último estertor. Solo fue una carga para esta familia, si es que lo fue. 6 horas, 8, 6, 8. Es que hay familias que su padre se está muriendo 2 años, o 2 meses, o 2 días. Escotado 6 horas. Maravilloso en ese sentido, chapó. Y si tenéis alguna pregunta más, y la última ya me dicen por aquí. Dime. Has preguntado a los 3, ¿no? Tú. Dime. Bueno, que yo haría, creo que una pequeña corrección acerca de la soledad. Yo creo que no sería soledad. O sea, una persona que se sienta sola, que esté sola en su totalidad, es depresión. No. Yo pienso que Antonio Escotado con quien realmente estaba era consigo mismo, solo que buscaba ampliar ese consigo mismo. ¿Por qué? Porque si no está, o sea, él se hacía continuamente preguntas, debatía consigo mismo. ¿Tú has leído su obra? Eso sí, ¿Has leído? ¿Qué libros has leído? no me he leído ningún libro. Entonces no opines sobre lo que estaba sintiendo Antonio Escotado. Siento, no. Es que no, él estaba bien. Él sentía una soledad, pero muy alejada de la depresión, créeme, ¿eh? Si lees su obra... Yo no decía depresión. Es que has dicho... Yo decía que una diferencia de Antonio Escotado, una persona que está sola en su totalidad, tendría depresión. Entonces, eso estamos de acuerdo, sí. Que está consigo misma,
Sí, él no se sentía mal por estar solo, sino que era como una dulce condena, por así decirlo. O sea, es que no encontraba semejantes. Él era tan especial y tan estudioso y no conocía a nadie que tuviera unos hábitos parecidos. No tuvo depresión, se jactaba de no tener depresión, precisamente. Pero Parece que en ese sentido él estaría un poco... léete el retrato del libertino, que ahí habla precisamente sobre esto, ¿vale? Se llama Apuntes de Bioética, te lo recomiendo. Son 20 páginas. Las horas de escuchado. Esta solo, Retrato del Libertino. Esas 20 páginas, Apuntes de Bioética, te van a gustar porque hablan precisamente de esto. De cómo es la vida, qué consejos éticos pueden ayudar a que tu biografía sea mejor. Nacionales, vámonos. Gracias.